Ahí tenemos a Carlos Mariscal, como decíamos. Carlos Mariscal es cronista parlamentario, es un agudo conocedor de la realidad legislativa. Y bueno, queremos consultarlo sobre qué es lo que va a venir a partir de diciembre. Va a tener más porotos, contantes y sonantes, o sea, más integrantes de la Cámara Baja Nacional, la Cámara de Diputados, más integrantes en la Cámara Alta Nacional, la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que necesita Milei para llevar adelante sus proyectos? Principalmente reforma laboral, reforma tributaria y si llega reforma jubilatoria. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo viene la cosa a partir de diciembre, a partir de diciembre? Bueno, por lo pronto, con muy malas noticias para todos los que somos periodistas acreditados en el Congreso de la Nación. Veo para este verano que va a suceder algo similar a lo que ocurrió a partir de diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia de este último gobierno, Ujú. porque tuvimos, después de muchísimos años, época de la crisis 2001-2002, que no sucedían, volvimos a estar todo el verano trabajando. Ajá. Diciembre, enero, febrero, digamos, con saquito y corbata, con 50 grados de temperatura en la calle, no era muy cómodo que digamos, ¿no? Sin Pero descanso, bueno, sin descanso. sí, sí. Bueno, yo creo por lo que anticiparon ya en el día de hoy algunos de los funcionarios que están concurriendo al Congreso diariamente, ya a esta altura, para debatir en esta sesión permanente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que como vos sabés, están ya discutiendo el presupuesto 2026. Todos los días viene un grupo de funcionarios del gobierno a defender el pedacito de presupuesto correspondiente a su área de gobierno, ¿no? Ujú. Hoy estuvo la ministra de Defensa Bullrich, de Seguridad Bullrich, con todo su equipo, la segunda, el secretario administrativo del ministerio, o sea que respondieron todo, o sea, hasta las preguntas más, yo diría, casi en los límites de las chicanas políticas habituales, cuando aprovechan la presencia de un funcionario, en este caso no ya para preguntarle sobre el presupuesto, que era lo que se debatía, sino que por ejemplo, como hicieron algunos de los diputados de Frente Izquierdo y los trabajadores, aprovechar para criticarle duramente los últimos desempeños de las fuerzas de seguridad Ujú. eh, en los actos que se producían alrededor del Congreso de la Nación, ¿no? Así que bueno, ¿Cuántos legisladores, cuántos porotos necesita el oficialismo, tanto en diputados como en senadores, para sacar estas principales reformas, que son reforma laboral y reforma tributaria, y bueno, y si llegan, reforma jubilatoria o provisional? sí, son 129 Ujú. como mínimo, obviamente. 129 como mínimo. Ujú. Claro, claro. Estarían, en este momento todavía no está el número exacto, hoy empezó el recuento definitivo de votos, recordémosle a los oyentes que por supuesto que el recuento provisorio, que es el que se hizo el mismo domingo a la noche, es algo eh, nada más que, yo diría, para amenguar la angustia de los candidatos, porque legalmente no tiene ningún valor el recuento que se hace el domingo a la noche. Ujú. El valor lo tiene el recuento que empieza en el día de hoy, ¿no? Y ya te adelanto que hay datas de que el gobierno va a centrar fundamentalmente todas sus ojitos y esperanzas en 8 provincias donde está muy peleado los números, ¿no? O Ujú. sea, a ver, provincias como Corrientes, ganó el candidato del actual gobernador Valdés, el gobernador radical, Ujú. ganó el candidato de Valdés, pero a menos de un punto del candidato, o mejor dicho, en este caso, la candidata, que es Ujú. una conocida actriz, ¿no? O vedette, Virginia Gallardo. Menos de Sí, un punto de diferencia. sí, sí. Lo mismo está pasando con Santilli en provincia de Buenos Aires y Tayana, ¿no? Hay medio Sí, punto de si diferencia. O sea necesita que hay, si necesita 129 bancas, sí. 129 votos, y va a tener la Libertad Avanza desde diciembre 82 bancas en diputados, o sea, va a tener que sí o sí pactar con algún sector de la oposición. Eh, sí, pero fundamentalmente con a ver, todavía no está muy claro cuántas bancas va a haber, Ujú. porque, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires nada más ingresan 4 diputados nacionales en ese acuerdo que hicieron con el PRO, por la Libertad Avanza, ingresan 4. ¿Esos 4 diputados van a ir directamente al bloque de la Libertad Avanza o se van a sumar al bloque del PRO? Eso no se sabe. En Capital Federal han sumado 2 o 3, 2.
diputados nacionales también el PRO. O sea, hay varias provincias, ni hablar, por ejemplo, Santa Fe, se supone que ahí no va a ocurrir eso. Yo no sé dónde va a ir a parar la señora Gisela Scaglia, pero recordemos que pertenece al PRO. Yo supongo que no va a integrar el bloque del PRO, supongo, pero no lo sé todavía, si a lo mejor es probable que se integre al bloque de Provincias Unidas, ¿no? Pero bueno, o sea que por eso todavía es muy difícil saber cuántos diputados propios va a tener el oficialismo. Algunos, los más optimistas, estiman más de 100, porque suman a los aliados también, como por ejemplo el PRO, ¿no? Senadores, ¿qué es lo que va a pasar con senadores? A partir de diciembre va a sumar 13 escaños. Harían un total claro, 20 senadores nacionales tendrían, y bueno, con 24 se tiene el primer tercio. Digo, ¿por qué menciono esto? Y porque es importante en esa Cámara, por ejemplo, para designar jueces, para designar, votar ascensos de los oficiales de Fuerzas Armadas, o designar gente en el Poder Judicial, jueces, fiscales y defensores públicos, hacen falta los 2/3 de la Cámara. 2/3 de la Cámara. El oficialismo, con el bloque propio, va a llegar a sumar con algún aliado más, 4 en este caso, que ya prácticamente los tienen, recién 1/3 de la Cámara. ¿Esto qué le va a permitir? Por ejemplo, que si en esa Cámara le quieren rechazar un veto presidencial, no puedan hacerlo. Pero no le va a permitir, por ejemplo, nombrar un solo fiscal o un solo juez, que hacen falta nombrar un montonazo todavía, ¿no? Así que para eso va a ser imprescindible acuerdos mucho más amplios. Que por lo que me decían hoy, ya están empezando a negociar eso para lograrlo, ¿no? Con varias provincias. Digo, ¿sirve el discurso que dio Milei? No negocio ni hablo con el kirchnerismo, pero sí hablo con gente razonable, coherente, como él dice habitualmente. Entiendo que Provincias Unidas. ¿Sirve ese discurso? ¿Le alcanza con alguna relación con Provincias Unidas o debería ir a por algún voto kirchnerista más moderado, si uno quiere, o peronista más moderado? Sí, yo creo que va a venir por ahí el tema. Es más, no sé con cuántos gobernadores de Provincias Unidas realmente van a poder acordar algo. A ver, algunos me decían Puyaro, pero Puyaro no tiene ningún diputado nacional que le responda en este momento. O sea, hay una diputada que termina el mandato el 10 de diciembre. Es la única diputada nacional que responde a Puyaro en forma directa. Claro. Entonces, no va a tener ninguno a partir del 10 de diciembre. ¿Cuáles son sus diputados? Bueno, Scaglia y el socialista que entra. El socialista yo supongo que va a votar junto con Mónica Fein y Paulón, que hasta ahora los dos han votado todos juntos con el kirchnerismo, con Unión por la Patria. Sí, Paulón, no sé qué pensás vos, que la verdad que lamentable lo que hizo, fue candidato a senador, no ingresó por Buenos Aires y ahora vuelve a su banca de diputado de Santa Fe, por Santa Fe. Sí, para mí es una falta de respeto al votante. Le tomó el pelo a los votantes porteños que lo votaron en esta oportunidad, si bien no llegó ni al 0,5%, y le toma el pelo a los votantes santafesinos que lo votaron y le permitieron tener una banca por 4 años, no por 2. O sea que él tiene 2 años más de mandato todavía como diputado en Santa Fe y estuvo 2 meses trabajando. Era tremendo. Todas las noches, vos veías a Paulón en 2 o 3 o 4, inclusive algunas noches 4, canales de noticias porteños hablando de su candidatura en Capital Federal. Claro. 2 meses estuvo haciendo eso. Esos 2 meses, ¿se lo descuentan del sueldo como diputado por Santa Fe? No creo, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. ¿Qué te dice tu experiencia legislativa? ¿Ves posible que salgan aprobadas la reforma laboral y la reforma tributaria o lo ves lejano a partir de diciembre? Hay un espíritu muy conciliador de parte del gobierno en general, más allá de lo que diga Milei. Hoy, por ejemplo, se notó y me impactó personalmente, me llamó la atención porque no era habitual esto. Las reuniones de comisión suelen ser en los últimos tiempos muy duras, las chicanas y las críticas, algunas con mucha información real y otras con inventos, eran permanentes de todos los bandos, todos contra todos. Y hoy realmente me llamó poderosamente la atención, desde el manejo respetuoso, calladito y por primera vez sin gritar. Por ejemplo,
del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que es un tipo que cada vez que debate generalmente lo hace con mucha argumentación, con material, con datos concretos, pero a veces se enoja y grita, intercambian, a veces le apagan el micrófono y se siguen gritando igual. Bueno, hoy Martínez, si bien hizo algunas críticas puntuales sobre, por ejemplo, el tema IOFA, a la ministra Bullrich, se lo hizo en un tono muy respetuoso, hablando muy bajito. Es más, hasta la propia ministra, él había hecho una crítica con respecto a los malos servicios que en este momento tiene la tropa a su cargo en la obra social, que es IOFA, la vieja obra social de la Fuerza Armada, a la que se integraron también Gendarmería y Prefectura, ¿no? Pero no la Policía Federal o la otra fuerza como Policía Aeronáutica. Bueno, la ministra terminó reconociéndole también, sin contestar con una chicana, un evasivo, contestar otra cosa, como habitualmente hacen cuando los interpelan y no quieren responder concretamente. La ministra dijo, sí, en eso tiene razón, dice, yo estoy muy preocupada porque el servicio que reciben los gendarmes y prefectos es muy malo, y es más, le voy a confesar algo, le dijo Bullrich a Germán Martínez, la idea nuestra era empezar a trabajar para armar a partir del año que viene una obra propia, una obra social propia para Gendarmería y Prefectura, porque la actual no le sirve. Y explicaron hasta por qué no le sirve. El ejército está concentrado en 7, 8 grandes zonas del país, y la Prefectura, Gendarmería y la Policía Federal está desparramada desde el primero al último pueblo del país. Entonces hay un montón de lugares donde no tienen servicio. Bueno, y ahí Germán Martínez le ofertó su experiencia, porque esto tal vez es poco conocido por los rosarinos en general, pero Germán, antes de ser diputado nacional, uno de los cargos que ocupó, creo que mientras Agustín Rossi era ministro de Defensa, fue precisamente ser el titular de IOFA, la obra social de las Fuerzas Armadas. Entonces él le comentó, dice, tal vez usted, ministra, no lo sepa, pero yo hice tal cosa, y le ofertó inclusive su colaboración para los datos que le hicieran falta en el proyecto en el que ella estaba trabajando. Un estado de ánimo después. Silvana Giudice, una diputada del PRO porteño muy próxima a Milei ya, y a Bullrich, que es durísima, es la que más duramente confronta en las sesiones con el kirchnerismo y con otros sectores. Bueno, hoy intentó hacer una crítica, como le hizo una pregunta a Bullrich, pero criticando duramente al kirchnerismo. Te y agradezco, Bullrich le dijo, discúlpeme, diputada, lo que le voy a responder a usted no le va a gustar, pero ya terminaron las elecciones, es hora de no confrontar más, tenemos que sentarnos a dialogar para tratar de llevar el país adelante. Te agradezco el contacto. Te tengo que dejar, Carlos. Listo, discúlpame, me pasé de largo. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Chao.